Violencia extrema. En San Lorenzo asesinaron a varios miembros de una familia y los enterraron en el patio de la casa en que vivían. Fueron maniatados antes de morir. Y hoy en nuestro bloque de archivo hablamos de este sextuple crimen que se había registrado en abril del año 2001, donde el principal autor del hecho, Cruy Arroyo Fole, de 27 años, había salido unos meses atrás de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Había sido detenido tras ser acusado por robo de vehículos. Tiempo después o semanas después fue detenida su pareja, de cuyo poder se incautó una importante cantidad de droga. Ambos vivían en un alquiler ubicado en el centro de la ciudad de San Lorenzo y según los datos de los investigadores en aquella ocasión, Cruy Arroyo habría culpado sobre su detención y la de su pareja al dueño de su inquilinato. Hablamos de un hombre de 70 años identificado como Nicolás Almirón, quien supuestamente, según el asesino, era el dueño de la droga que tenía su pareja. Lo que se manejaba como información en aquel momento es que Cruy Arroyo, luego de ser detenido, él amenazó con vengarse del señor Nicolás Almirón por desentenderse de esta carga de droga que tenía su pareja, que fue detenida por agentes de la Policía Nacional. ¿Cómo se dio el crimen? ¿O cómo se dio primeramente el hallazgo? El 9 de abril, lunes 9 de abril, en horas de la noche, aparentemente vecinos allí de la zona céntrica de San Lorenzo, hablamos de Mariscal Estigarribia y Azara, cercanías de la cancha del Club Esportivo San Lorenzo. Se percibía ya un olor nauseabundo. También los vecinos ya no observaban a los integrantes de la familia Almirón en los últimos días. Y se pudo descubrir lo peor, el crimen o el sextuple crimen. Porque no solamente don Nicolás Almirón fue víctima de Cruy Arroyo, también lo fue su esposa, su concubina, Herminia Colmán, de 33 años, la hija de ambos, hablamos de Marilú Almirón, de 12 años, y otra hija que correspondía al hombre, una joven también de 14 años, identificada como Lorenza Almirón. En la casa también estaban la hermana de don Nicolás, doña Melania Colmán, de 30 años, doña Herminia, digo bien, y su hijo Gustavo Colmán, de 12. Estas personas también fueron asesinadas por Cruy Arroyo Fole. Él, en principio, antes de salir de la penitenciaría, él había amenazado con asesinar solamente a don Nicolás por no haberlo ayudado a salir de la cárcel, ni a él ni a su pareja, teniendo en cuenta que supuestamente él era el dueño de la carga que tenía la pareja en la casa, en el inquilinato. Esto fue escuchado por los agentes penitenciarios que en aquel momento custodiaban a Cruy Arroyo y dieron esta información a las autoridades. Decíamos, en fecha 6 de abril, Cruy y su hermano, quien lo habría ayudado en aquel momento, un joven de 17 años, lo ayudó para llegar a la vivienda y acabar primeramente con la vida de don Nicolás, utilizando una pala para golpear, para desmembrar también al hombre, para también darle algunos golpes. También, según detalles, habría utilizado otro tipo de herramientas para cercenar el cuerpo. Después, con las otras víctimas, utilizó distintos mecanismos de violencia y finalmente los 6 cuerpos fueron arrojados en una fosa en la parte trasera de la casa, donde algunas de las víctimas todavía tenían signos vitales, según el detalle de los médicos forenses que inspeccionaron los cuerpos. ¿Qué es lo que hizo? Arrojó los 6 cuerpos uno sobre otro, luego arrojó un poco de tierra, basura, otro tipo de elementos, de vuelta a tierra,
y finalmente escapó del lugar. Escapó del lugar llevándose varias pertenencias de valor que habían dentro de la casa de las víctimas, entre ellas joyas, aparatos electrónicos que habían en el lugar y el vehículo de don Nicolás. Tras el detalle investigativo, la policía verificó primeramente la vivienda y luego fueron a Guarambaré, donde ya encontraron a Cruy Arroyo totalmente diferente, porque él, al salir de la cárcel, y en ese tiempo utilizaba una melena, era realmente otro el aspecto de esta persona que, tras cometer el múltiple crimen, fue a raparse la cabeza e intentó refugiarse en Guarambaré. Vamos a observar y a escuchar cómo relataban los compañeros el momento en que se lograba descubrir este terrible episodio. Una tarde muy violenta, una violencia extrema, por decir así. En la ciudad de San Lorenzo asesinaron a varios miembros de una familia y los enterraron en el patio de la casa en que vivían. Ustedes van a vivir a continuación imágenes que advertimos son fuertes, de manera que vayan preparándose. Es un servicio informativo de Telefuturo y conviene advertir acerca de su contenido a todos los televidentes. Karina Benítez ya nos informa en vivo. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Oscar, y a toda la teleaudiencia. Realmente un macabro hallazgo se produjo esta tarde en una vivienda ubicada sobre la calle Azara, aquí en la ciudad de San Lorenzo. Ante la misteriosa desaparición de los 6 miembros de una familia, familiares y vecinos ya comenzaban a inquietarse, ya que desde el jueves no se veía a ningún integrante de esta familia aparecer por las calles. Ellos dieron parte a la policía se constituyó esta tarde aquí en la vivienda, acompañada de bomberos, de voluntarios de varias ciudades, y encontraron lo que ustedes seguramente ya están viendo en imágenes. Cadáveres de 6 miembros de una familia. Vamos a decir los nombres de estas personas: Nicolás Almirón, de 70 años, su concubina Herminia Colmán, de 33 años, la hija de ambos, Marilú Almirón, de 12 años, Melania Colmán, de 30 años, hermana de Herminia, también el hijo de Melania, mejor dicho, Gustavo Ortiz, de 12 años, y Lorenza Almirón, de 14 años, hija de Nicolás Almirón, el jefe de la familia, que según tenemos informaciones se dedicaba a la búsqueda de oro. Estas personas fueron encontradas en una fosa común, fueron enterradas, antes fueron atadas de manos, de pies, tienen rastros de extrema violencia, fueron golpeadas. También hay, se dice que la causa de la muerte de algunas personas podría ser por asfixia, por estrangulación. Fueron arrojadas las 6 personas en una fosa común en el patio de esta vivienda ubicada sobre la calle Azara, en la ciudad de San Lorenzo. Las víctimas ya fueron identificadas por sus familiares, ya fueron también derivadas a la morgue judicial, donde en estos momentos se realizará en unos minutos, cuando ellos ya lleguen, porque acaban de salir de este lugar, se realizará en la morgue judicial la autopsia para saber con claridad cuál fue exactamente la causa de la muerte. Con ustedes. Muchas gracias, Karina. Y habíamos advertido acerca de las imágenes que acabamos de ver. Karina, adelante contigo en vivo desde San Lorenzo. Realmente queda mucho todavía, Oscar, María Teresa y teleaudiencia, por decir. Un hecho importante es que no se registró violencia en relación a la infraestructura de la casa, no se investigan hechos de robo, no hubo violencia en las puertas, las ventanas, no se registraron robo de algún objeto de la casa. O sea que se cree que pudo haber sido algún ajuste de cuentas o un problema netamente familiar. Eso aún no se puede descifrar, ya que los familiares presentes aquí, aún consternados por el hecho, no se explican cómo pudo ocurrir en este lugar este trágico hecho. ¿Cuándo fueron vistos por última vez vivos?
El miércoles fueron vistos por sus familiares aún con vida. Desde el jueves aparentemente ellos ya no salieron de la vivienda. De hecho, el padre de dos de las víctimas llegó del interior del país ayer, vino hasta este lugar, golpeó las puertas, no pudo ingresar porque se encontraba bajo llave. Entonces pidió ayuda a uno de los hermanos, otro hijo de este señor, el señor Bernardo Colmán. Subieron a través de la muralla y no encontraron absolutamente nada en la casa. Sí sintieron un fuerte olor, un nauseabundo olor, y entonces dieron parte a la policía y se descubrió lo que hoy se descubrió esta tarde, Oscar. Karina, un redondeo antes de concluir este contacto: una fosa común de unos 2 metros y todos los integrantes de esta familia dentro de la fosa. Realmente, una fosa común, estas 6 personas miembros de una familia que habitaba desde hace varios años, ya tenemos entendido, un inquilinato acá sobre la calle Azara, en la ciudad de San Lorenzo, fueron brutalmente torturados, fueron enterrados en una fosa común, arriba de ellos tierra, basura, también algunas maderas se encontraron y... eso se pudo ver ya a través de la acción de los bomberos que vinieron a desenterrar y encontraron a los 6 cuerpos en este lugar. Increíble la manera en que los compañeros en aquel momento daban el relato de las primeras informaciones que iban surgiendo sobre este terrible hallazgo con el sextuple crimen que se registraba en San Lorenzo. Y también, luego de lo que mencionábamos, la detención del principal autor, hablamos de Cruy Arroyo Fole, quien tras un proceso en su contra fue condenado a 25 años de cárcel. Si no estoy equivocado, el año que viene se cumplen los 25 años de condena contra esta persona. Su hermano, que en aquel entonces tenía 17 años, solo fue condenado a 8 años, había cumplido también con esta condena de 8 años de prisión. El principal autor fue condenado a 25 años de cárcel, y los compañeros también, tras su detención, llegaban a realizar un material especial con respecto a la explicación y la hipótesis del caso. Es tal vez uno de los más impactantes por la forma en que las víctimas fueron ejecutadas. La macabra historia incluye a víctimas inocentes y asesinos despiadados. En el siguiente informe veremos quién es quién en este caso, según las declaraciones del principal implicado. Nicolás Almirón era el jefe de la familia asesinada, tenía varias propiedades y era transportista, pero también la policía investiga su posible vinculación con la distribución de marihuana en San Lorenzo. Era conocido en la zona de Pedro Juan Caballero, tenía varias propiedades y alquilaba locales. Lidia Ayala es la pareja del que planeó el sextuple asesinato. Cruy Arroyo Fole alquilaba uno de los locales de Almirón pegado a la casa en donde ocurrió la matanza. En este local, en julio de 1999, los agentes antidrogas encontraron marihuana. Desde entonces está presa en la cárcel del Buen Pastor, donde dio a luz un hijo de Arroyo Fole. Cruy Arroyo Fole planeó el ataque contra la familia Almirón para tomarse venganza por 2 motivos. El primero, cree que Almirón delató a su pareja Lidia Ayala y por su culpa está presa. El segundo, Almirón le debía dinero por la marihuana que él mismo le entregaba para que la distribuya en San Lorenzo. Arroyo Fole indujo a los demás asesinos a participar del ataque, diciéndoles que en la casa de Almirón guardaba mucho dinero. Cecilio Echeverría Ovelar, alias Peleí, alquila otros 2 locales que pertenecían a Almirón y manejaba un copetín. Le debía dinero a Almirón y conocía a toda la familia. En su local se planeó el ataque contra la familia. Cruy lo convenció de participar porque pensaba que había mucho dinero. Según Cruy, Peleí fue quien violentó sexualmente a al menos una de las mujeres de la familia frente a Almirón para que éste dijera dónde guardaba el dinero. Damaso Moreira es otro de los supuestos asesinos, según las declaraciones de Arroyo Fole. La justicia allanó su casa en Capiatá y halló objetos que pertenecían a la familia Almirón. Juan Carlos Mongelos es buscado por la policía ya que podría ser otro de los asesinos. Tenía la vieja camioneta de Almirón, la que intentaba vender por 2 millones de guaraníes. La justicia encontró el vehículo al allanar una vivienda durante la noche del martes pasado.
Francisco Marín y Verónica Marín fueron detenidos porque en su casa también la policía encontró objetos de la familia Almirón. Viven enfrente a uno de los supuestos asesinos, Damaso Moreira, y dice que fueron engañados por Arroyo Folle. Las otras víctimas del brutal asesinato múltiple fueron la pareja de Nicolás, Herminia Colmán, de 32 años, la hija de ambos, Mariluz, de 12 años, Lorenza, de 14 años, hija de Nicolás, una hermana de Herminia de nombre Melania y un hijo de esta, Gustavo, de 14 años. Un informe completo que en aquel momento daba detalles sobre los presuntos integrantes de un grupo de personas que incluso habrían participado de este sextuple crimen que se daba en el centro de San Lorenzo, pero bien lo mencionábamos, finalmente los condenados fueron Cruy Arroyo Folle, cuando fue condenado por 25 años de cárcel, y su hermano, que en aquel entonces tenía 15 años, fue condenado a 8 años, según los detalles también del informe que brindaban los compañeros. Otras personas que estaban ligadas al caso finalmente salieron en libertad, teniendo en cuenta vehículos y otras pertenencias de las víctimas que fueron encontradas en su poder. Hay que mencionar que en aquel momento Cruy había planeado ya el crimen estando todavía dentro de la cárcel. Él buscaba venganza contra el señor Nicolás Almirón, teniendo en cuenta esto que ya mencionaba también el informe, donde él decía de que fue detenido junto con su pareja por culpa de don Nicolás, quien no los ayudó a poder defenderse, teniendo en cuenta que él era el dueño de la carga de droga que tenían estas personas. Un terrible episodio que no solamente sacudió a la zona de San Lorenzo, sino a todo el país, teniendo en cuenta la forma en que el asesino terminó con la vida de sus víctimas, donde incluso también se habría dado el abuso de alguna de ellas. Con esto vamos cerrando el capítulo de hoy de Código Peligro. Nosotros nos reencontramos el próximo miércoles de 18 a 19 aquí por las pantallas de NPI. Que tengan buen resto de jornada.